Un ícono convertido en mito. Una mujer atrapada entre la fama y sus propios fantasmas. Y una vida marcada por el brillo del cine y la oscuridad de la soledad. Esta es la historia detrás de Norma Jean. La mujer que el mundo conoció como Marilyn Monroe. La estrella que deslumbró a Hollywood, pero que nunca dejó de buscar amor y libertad. Aquí en Archivo Oculto, el expediente de Bland. Bienvenidos a Archivo Oculto. Hoy viajaremos al Hollywood de los años 50, una época dorada para el cine, donde las luces del espectáculo ocultaban las sombras más profundas. Entre los escenarios de lujo y las alfombras rojas, una mujer se convirtió en el rostro perfecto de la industria, pero también en su mayor víctima. Detrás de la sonrisa radiante y del mito de Marilyn Monroe, existía Norma Jean, una niña marcada por la ausencia, los abusos y la soledad, que el destino transformó en el símbolo eterno de belleza y deseo. Esta es la desgarradora historia que inspiró la película Bland, un relato de fama, dolor y de una búsqueda desesperada por amor y libertad. Pero antes de conocer todo lo que aconteció en esta trágica vida, lo que verás en este expediente no es la versión novelesca de Bland, sino los hechos confirmados de la vida de Marilyn Monroe. Porque detrás de la ficción de la película, existe una historia real que merece ser contada. Primero, ¿quién fue Marilyn Monroe? Marilyn Monroe fue una actriz, cantante y modelo estadounidense, que se convirtió en el símbolo de sensualidad y glamour más famoso de Hollywood en los años 50. Fue una de las estrellas más populares del cine clásico y hasta hoy sigue siendo un ícono cultural mundial. Nació el 1 de junio de 1926 en Los Ángeles, Estados Unidos bajo el nombre de Norma Jean Mortenson. Pasó una infancia muy difícil, marcada por la ausencia de su padre, la enfermedad mental de su madre y años en orfanatos y familias de acogida. Esa infancia dura la persiguió siempre. A los 16 años, para no volver al orfanato, se casó con su vecino James Dougherty en 1942. Su matrimonio fue una salida desesperada para obtener estabilidad, más que una relación de amor verdadero. Cuando James se enlistó en la Marina durante la Segunda Guerra Mundial, Norma Jean trabajó en una fábrica de municiones. Allí fue descubierta por un fotógrafo militar, lo que la llevó al mundo del modelaje. Este fue el inicio de una nueva vida. En 1946 firmó un contrato con 20ª Century Fox. El estudio la convenció de cambiar su nombre, eligieron Marilyn por la actriz Marilyn Miller, y Monroe por el apellido de soltera de su madre. Sus primeros papeles fueron insignificantes, pero poco a poco empezó a llamar la atención. Su primer papel fue en Dangerous Years de 1947 como estudiante, y luego en Ladies of the Chorus de 1948 como primera protagonista, aunque sin éxito. El verdadero salto fue en 1950 con Des Falt Jungle, donde interpretó a Angela Finlay. Y All About TV, junto a Bette Davis. Con esas dos apariciones, Hollywood empezaba a mirar a Marilyn como algo más que otra rubia bonita. Pero en los años 50, Marilyn se convirtió en la estrella más famosa de Hollywood gracias a películas como Niágara, de 1953, Los caballeros las prefieren rubias, de 1953, Cómo casarse con un millonario, de 1953, La comezón del séptimo año, de 1955 y Una Eva y dos Adanes, 1959. Sus gestos, voz suave y sensualidad la volvieron un ícono cultural mundial, símbolo de glamour y deseo. Pero detrás del mito había una mujer frágil, que sufría inseguridad, soledad y falta de amor, esto gracias a eventos desafortunados en su vida, como AVS. El primero, en su infancia y adolescencia. Marilyn pasó su niñez en orfanatos y casas de acogida. En entrevistas confesó que fue víctima de abscesos siendo niña por parte de hombres que vivían en los hogares donde la cuidaban. Estos traumas marcaron su vida y alimentaron su inseguridad y miedo al abandono. Luego, la explotación que recibió en Hollywood.
Durante sus primeros años como actriz, denunció el llamado casting coach, el sofá del casting, práctica en la que productores y ejecutivos presionaban a actrices jóvenes para favorecerles a cambio de papeles. Marilyn habló abiertamente en entrevistas sobre esto, contó que fue citada en oficinas de productores donde se insinuaban o intentaban aprovecharse de ella. Aunque nunca nombró directamente a un agresor específico, dejó claro que sufrió esta forma de explotación. Luego de un tiempo, cuando ya era un sex symbol, Marilyn se casó por segunda vez con Joe DiMaggio el 14 de enero de 1954 en San Francisco. La boda fue un evento mediático mundial. Miles de fans y periodistas los rodearon, convirtiéndolos en la pareja más fotografiada del momento. Pero, ¿quién era Joe DiMaggio? Joe DiMaggio era una leyenda del béisbol estadounidense, jugador de los New York Yankees, considerado un héroe nacional en los años 40 y 50. Tenía fama de hombre reservado, disciplinado y muy celoso de su vida privada. Cuando conoció a Marilyn, en 1952, ella ya era una estrella en ascenso y un ídolo deportivo retirado. La prensa los llamó la pareja perfecta de América. Aunque la unión duró solo 9 meses, y fue un matrimonio lleno de conflictos como los celos enfermizos de Joe DiMaggio, él no soportaba la imagen pública de Marilyn como sex symbol. Odiaba que posara en fotos provocativas o que hiciera escenas sensuales en el cine. El detonante fue la famosa secuencia de La comezón del séptimo año de 1954, donde la falda de Marilyn se levanta sobre una rejilla de metro. Joe presenció la filmación en Nueva York y, según testigos, estalló en furia. Esa noche, de regreso al hotel, discutieron violentamente y hubo golpes. Y por otro lado, los dos tenían visiones opuestas de la vida. Marilyn quería crecer como actriz y buscar roles más profundos. Joe quería que dejara el cine y se dedicara al hogar. Así que en octubre de 1954, Marilyn pidió el divorcio alegando crueldad mental. La prensa recogió imágenes icónicas de ella llorando frente a la corte. Tenía solo 28 años. Aunque el matrimonio fue corto y doloroso, la historia no terminó allí. Joe y Marilyn mantuvieron contacto. Con el tiempo, él se convirtió en una figura protectora en su vida. Tras la separación de ella con Arthur Miller, volvieron a acercarse en 1961, y algunos dicen que Joe incluso planeaba volver a casarse con ella. Cuando Marilyn murió en 1962, Joe organizó su funeral en privado y prohibió la asistencia de figuras de Hollywood a quienes consideraba responsables de su sufrimiento. Durante 20 años, envió flores frescas 3 veces por semana a su tumba. En 1955, Marilyn inició su romance con otra persona, Arthur Miller, quien era uno de los dramaturgos más prestigiosos de Estados Unidos, autor de obras como Muerte de un viajante y Las brujas de Salem. Era reconocido como un intelectual de izquierda, serio y reservado, muy distinto al mundo glamuroso de Hollywood. Se casaron el 29 de junio de 1956, primero en una ceremonia civil y luego en una judía. Miller era judío, y Marilyn se convirtió al judaísmo para casarse con él. La boda fue menos mediática que la anterior con DiMaggio, pero fue vista como la unión de la belleza de Hollywood con la mente intelectual de América. Aunque al inicio parecía un cuento de hadas, con el tiempo el matrimonio se volvió muy doloroso para Marilyn, porque Marilyn era una estrella de Hollywood marcada por sus inseguridades, adicciones y depresiones. Miller era un intelectual distante que la veía como una musa, pero también como una carga. Además, Marilyn descubrió en los diarios de Miller que la describía como una decepción y alguien que lo avergonzaba frente a sus amigos intelectuales. Esto fue un golpe devastador para ella. Otra causante de que el matrimonio empezara a fracturarse fue que durante estos años, Marilyn sufrió varios abortos espontáneos y nunca pudo tener hijos, lo que aumentó su dolor emocional y por último su dependencia de barbitúricos y su estado mental se agravaron, lo que afectó gravemente la relación y finalmente se divorciaron en enero de 1961, tras casi 5 años juntos. Los motivos fueron diferencias irreconciliables. Luego del divorcio, Miller se volvió a casar poco después con la fotógrafa Inge Morat. Nunca volvió a hablar en detalle de su vida con Marilyn, aunque en entrevistas posteriores reconoció que su matrimonio fue un error y que ella sufrió mucho a su lado.
Marilyn, por su parte, quedó devastada por la ruptura. Marilyn Monroe, además de ser un ícono de glamour, cargaba con una historia personal marcada por traumas y problemas de salud mental muy serios. El origen de sus problemas fue su infancia traumática. Su madre, Gladys Pearl Baker, fue diagnosticada con esquizofrenia paranoide y estuvo internada en instituciones psiquiátricas. Marilyn nunca conoció a su padre y pasó su niñez entre orfanatos y familias de acogida, donde sufrió abscesses. Estos factores la hicieron crecer con un fuerte miedo al abandono y baja autoestima. Además, a lo largo de su vida se le atribuyen diferentes problemas mentales como depresión severa, confirmada en varias etapas de su vida, especialmente después de abortos espontáneos y de sus rupturas amorosas. Pasaba por episodios de llanto incontrolable, aislamiento y desesperanza, trastorno de ansiedad, era extremadamente insegura, sufría ataques de pánico y miedo al rechazo. Antes de grabaciones importantes, solía enfermarse físicamente por los nervios, trastorno de personalidad borderline, sugerido por algunos psiquiatras modernos, no diagnosticado en vida, cambios bruscos de humor, relaciones intensas y destructivas, miedo a estar sola, conductas autodestructivas como el abuso de alcohol y pastillas, e insomnio crónico. Desde muy joven tuvo problemas para dormir. Por eso le recetaron barbitúricos y somníferos, lo que derivó en una adicción a fármacos. Para explicar mejor el último punto anterior, Marilyn se volvió dependiente de barbitúricos, sedantes y alcohol para dormir, relajarse o rendir en rodajes. Estas adicciones empeoraban su depresión y hacían más inestables sus relaciones personales y profesionales. Era conocida en Hollywood por llegar tarde a rodajes o ausentarse, en gran parte por el efecto de los medicamentos. Además, Marilyn fue hospitalizada por sus problemas psicológicos en 1961. Tras el divorcio de Arthur Miller, tuvo un colapso nervioso y fue internada en el hospital psiquiátrico Penn Whitney en Nueva York. Allí fue sometida a un trato muy duro, casi como si fuera una prisionera, lo que la traumatizó más. Joe DiMaggio, su ex esposo, fue quien la rescató del hospital y la trasladó a otra clínica más humana. Presidente John F. Kennedy. En los años 60 Marilyn ya era una de las mujeres más famosas del mundo, y John F. Kennedy era presidente de Estados Unidos. También estaba su hermano Robert F. Kennedy, fiscal general y figura poderosa en el gobierno. Hollywood y la Casa Blanca tenían cierta cercanía, y Marilyn, por su estatus de estrella, fue invitada a varios eventos políticos y benéficos. Se cree que Marilyn conoció a John F. Kennedy en 1954, pero el acercamiento más fuerte fue a comienzos de los años 60. Según biógrafos como Donald Spoto y Anthony Summers, Marilyn habría tenido un romance breve con el presidente, más una aventura que una relación estable. El episodio más famoso fue el 19 de mayo de 1962, en el cumpleaños número 45 de Kennedy en el Madison Square Garden, donde Marilyn apareció con un vestido ceñido y cantó sensualmente "Happy Birthday, Mr. President". Esa noche reforzó los rumores de un vínculo íntimo entre ambos. Robert F. Kennedy. Algunas versiones sostienen que Marilyn también tuvo una relación con Robert Kennedy, hermano del presidente, incluso más cercana que con John. Supuestos amigos cercanos dicen que Robert la visitaba en Los Ángeles. Otros aseguran que él intentó alejarla de la Casa Blanca cuando la relación con John empezó a ser peligrosa. Para muchos historiadores, Marilyn fue amante ocasional de John F. Kennedy, pero no existió un romance formal ni la posibilidad real de que él dejara a Jackie Kennedy. Algunos creen que Marilyn se obsesionó con los Kennedy y que empezó a hablar demasiado de su relación, lo que pudo incomodar al poder político. Esto alimentó teorías conspirativas sobre su muerte en 1962, ya que ocurrió solo unos meses después del cumpleaños de JFK. En conclusión, Marilyn tuvo un affair con John F. Kennedy, y tal vez con Robert, pero la mayoría de los detalles pertenecen al terreno de los rumores. Lo confirmado es que existió una atracción y encuentros íntimos, pero nunca fue un romance oficial. Muerte. Marilyn muere el 5 de agosto de 1962, en su casa en Brentwood, Los Ángeles a la edad de 36 años. Esa noche, Marilyn se encontraba en su habitación. Su ama de llaves, Eunice Murray,
fue la primera en sospechar que algo no estaba bien porque la puerta estaba cerrada y Marilyn no respondía. Llamaron a su psiquiatra, Ralph Greenson, quien entró por la ventana y la encontró en la cama, desnuda, con el teléfono en la mano. El forense de Los Ángeles dictaminó que tuvo una sobredosis de barbitúricos, nembutal y cloral hidratado, y la causa oficial de muerte fue probable suicidio. Marilyn llevaba años con adicción a somníferos y depresiones severas, y había tenido intentos previos de sobredosis, lo que reforzó la versión del suicidio. Algunos factores que la llevaron a esa noche pudieron ser problemas de salud mental, depresión, ansiedad, adicción a pastillas. Su vida sentimental era un caos, acababa de divorciarse de Arthur Miller, y su relación con los Kennedy era incierta. Sentía que en Hollywood ya no la valoraban y que su carrera estaba en decadencia. Se encontraba sola, vulnerable y emocionalmente inestable. Después de su muerte, fue enterrada en el cementerio Westwood Memorial Park, en Los Ángeles. Joe DiMaggio, su segundo esposo, organizó el funeral en privado y prohibió la asistencia de Hollywood y durante 20 años, él envió flores frescas 3 veces por semana a su tumba. Primero, suicidió por depresión, versión oficial. Hipótesis, se quitó la vida voluntariamente por desesperación y soledad. Fue la conclusión del forense en 1962, probable suicidio. Marilyn sufría depresión profunda, adicción a pastillas, insomnio crónico y una vida personal llena de fracasos sentimentales, además ya había tenido intentos de sobredosis en el pasado y por último, en la escena en donde hallaron su cuerpo habían frascos vacíos de barbitúricos junto a la cama. Segundo, sobredosis accidental. Hipótesis, no quería morir, pero su cuerpo no resistió la mezcla de fármacos. Marilyn tomaba combinaciones peligrosas de barbitúricos, pastillas para dormir y alcohol, podría haber calculado mal la dosis, además no se encontró carta de despedida, lo cual alimenta esta idea. Tercero, encubrimiento relacionado con los Kennedy. Hipótesis, fue eliminada o se encubrió su muerte por motivos políticos. Marilyn estuvo vinculada sentimentalmente con John F. Kennedy y Robert Kennedy, según rumores, sabía secretos políticos y militares que podrían comprometer a la Casa Blanca y algunos creen que fue silenciada para evitar un escándalo. Cuarto, intervención del FBI o la CIA. Hipótesis, fue parte de un operativo de inteligencia para proteger secretos de Estado. Teorías señalan que agencias de inteligencia la vigilaban debido a sus vínculos con los Kennedy y con figuras de izquierda, además su teléfono estaba intervenido y algunos creen que fue víctima de un accidente inducido por estas agencias. Quinta y última, negligencia médica. Hipótesis, murió por un exceso de medicación mal controlada. Marilyn estaba bajo tratamiento psiquiátrico y algunos investigadores dicen que su psiquiatra y su ama de llaves tardaron en reaccionar y manipularon la escena antes de avisar a las autoridades. Esto pudo empeorar la situación o dar pie a encubrimientos. La versión oficial sigue siendo suicidio por sobredosis, pero la falta de una nota y los misteriosos vínculos políticos dejaron el caso abierto a múltiples hipótesis. ¿Suicidio intencional? ¿Accidente con pastillas? ¿Silenciamiento político o negligencia médica? La muerte de Marilyn Monroe sigue siendo, hasta hoy, un misterio que oscila entre lo oficial y lo oculto. ¿Fue un accidente, un suicidio desesperado, o alguien más decidió silenciar a la mujer que se convirtió en el mayor ícono de Hollywood? La verdad absoluta quizá nunca la sabremos. Lo que sí es seguro es que detrás de la rubia deslumbrante había una mujer frágil, marcada por sus demonios, por el peso de la fama y por un mundo que nunca la dejó ser simplemente Norma Jean. Y ahora la pregunta queda en tus manos. ¿Tú qué piensas? ¿Marilyn fue víctima de sí misma, o de las fuerzas que la rodeaban? Déjame tu opinión en los comentarios, porque en este canal todas las voces cuentan. Si esta historia te atrapó, no olvides darle like, compartir el video y suscribirte a Archivo Oculto, donde cada semana destapamos los misterios y verdades ocultas detrás de las figuras y casos más impactantes de la historia. Nos vemos en el próximo expediente, y recuerda, la verdad puede ser más oscura de lo que imaginas.